Dios te bendiga, querido televidente de este canal Dios TV. Te saluda Atilio Cisneros, pastor de Iglesia Elim Santiago de María. Es un privilegio, una bendición estar este día junto a ustedes compartiendo la palabra del Señor. Quiero en esta oportunidad leer la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, y lo quiero hacer en el capítulo número 19. Vamos a tocar una historia bien interesante de un hombre llamado Zaqueo. Historia que muchos de ustedes la han leído en la palabra del Señor y la conocen también. El capítulo número 19, versículo número 1 de la palabra del Señor del Evangelio de Lucas, dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estimados televidentes, esta porción de la Escritura relata una historia muy interesante de la vida de un hombre llamado Zaqueo, y de los extractos también que la Biblia nos muestra de la vida de Jesús mientras él estaba en esta tierra. Dice la Escritura que el Señor iba entrando a Jericó. Jericó era una ciudad para este tiempo bastante próspera. Era una ciudad con un movimiento económico en crecimiento, y eso hacía que el área económica se moviera bastante bien en esta ciudad. En este tiempo los romanos, el imperio romano, había invadido Israel y lo había subyugado en cierta manera, pues ellos mismos habían puesto gobernantes entre los judíos, gobernantes romanos o gobernantes simpatizantes a ellos. Esto hacía de que en Israel ya no se hacía la voluntad plena del pueblo judío, sino que estaban siendo manipulados por los romanos. Una de las maneras de cómo Roma recaudaba impuestos para todo su imperio, de los lugares donde llegaban a conquistar, los lugares que ellos conquistaban, era que ponían gente encargada que recaudara impuestos. En Israel a estos le llamaban los publicanos, o también conocidos como los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos en Israel eran judíos que eran hijos de Israel, hijos de Abraham, nativos ahí en Israel, pero que ahora estaban sirviendo en la política, estaban sirviendo al imperio romano. Esto hacía que en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, hubieran muchas veces desacuerdo entre esta posición, entre este oficio de ser recaudador de impuestos. El objetivo era de que se les miraba con un menosprecio. Para los judíos, un recaudador de impuestos venía a ser una persona traidora. Era conocido, era más bien catalogado como un traidor, porque de su nación ahora le estaba sirviendo a un imperio impostor.
a un imperio que había venido y los había subyugado. Por esa razón es que los judíos, al referirse a un recaudador de impuestos o a un publicano, lo hacían de una manera muy despectiva y se dirigían hacia ellos también de una manera no tan humana. Por eso la Escritura, cuando nos narra, la palabra de Dios nos narra, en este capítulo número 19 del Evangelio de Lucas, la historia de este hombre llamado Zaqueo. La Biblia dice de que Zaqueo era jefe de los publicanos. Esto nos indica que Zaqueo tenía al mando él a muchos publicanos y que él era el encargado de algún distrito de publicanos, los cuales se dedicaban a recaudar los impuestos de los judíos para luego trasladárselo a los romanos. Los recaudadores de impuestos sacaban ellos sus ganancias o su paga la sacaban de que ellos mismos aumentaban el impuesto, de manera que al cobrar más en los impuestos establecidos por Roma, la ganancia era para ellos. Muchos de ellos lo practicaron de esta manera y eso hizo que los mismos judíos, al referirse a los publicanos, ya los vieran como traidores, como enemigos, como judíos que ahora estaban, en vez de estar apoyando su nación, estaban ayudándole al imperio enemigo, porque ahora también servían como ladrones, pues le robaban, agarraban, sustraían de los impuestos. La Escritura nos narra también de cómo era el ambiente sociológico en ese tiempo, de cómo los mismos judíos se referían y generalizaban aquella categorización que hacían ante los recaudadores de impuestos, porque los trataban como pecadores, como ladrones, como traidores. En este caso la Biblia nos dice de que Jesús llegó hasta este lugar de Jericó y allí moraba este hombre llamado Zaqueo, el cual era jefe de los publicanos. Cuando la multitud se agolpa, Zaqueo tenía el deseo de ver a Jesús, pero se le hacía bastante imposible por un par de razones. Una de ellas es que eran muchos los que querían ver a Jesús. ¿Por qué razón? Unos por escuchar la palabra de Dios, otros por el simple hecho de que la fama de Jesús iba aumentando, y otros porque querían o habían oído de que Jesús hacía milagros y ellos querían ser simplemente espectadores. Querían estar en esas escenas donde el Señor hacía milagros o hacía alguna sanidad. Entonces eran muchas las personas que seguían a Jesús y algunos lo hacían por unas situaciones y otras por otras. También habían personas que lo hacían, seguían a Jesús solo por ver en que el Señor se equivocaba, pues eran enemigos. Andaban viendo en qué error caía Jesús para luego acusarle. Ese caso les llevó a que muchas veces en las escenas donde la Biblia narra de la vida de Jesús, siempre también hay un grupo de personas que está contra lo que Jesús hacía. Era mucha la multitud que se había agolpado y esto para Zaqueo era un impedimento poderlo ver. Otro de los impedimentos que la palabra del Señor narra es que él era pequeño de estatura. Era pequeño de estatura y eso le llevó a que entre la multitud, su misma estatura, que era pequeño, hacía de que no podía ver al Señor. Pero con el deseo de querer ver a Jesús, la palabra de Dios nos muestra una hazaña que Zaqueo hace, y es subirse a un árbol de sicómoro. Se sube a ese árbol para poder ver a Jesús y estar con una visión más amplia, más que toda la multitud, pues él, que era pequeño de estatura, tenía que subir para poder ver a Jesús de un panorama mejor. Estando él arriba, la Escritura nos narra de que Jesús venía y al verlo, cuando Jesús vuelve a ver arriba, vio a Zaqueo que estaba arriba del árbol. Y es ahí donde surgen unas palabras del Señor y donde le dice que descienda, desciende, porque es necesario que yo more en tu casa. Quiero hacer una pausa hasta el momento del relato para hacer énfasis
en algo que me llama la atención. Si Jesús iba entrando a Jericó y era mucha la gente que le seguía, y que Zaqueo había escuchado hablar de la fama de Jesús, conocer a Jesús y verle era bastante fácil, porque él era el centro de toda aquella escena que se formaba. Pero en el caso de Zaqueo era bien diferente, porque en cierta manera, aunque él era despreciado o menospreciado por los judíos, pero no tenía la misma fama que Jesús estaba obteniendo. Esto hacía que conocerlo no era tan fácil. Pero cuando Jesús llega y él alza su mirada hacia el árbol de sicómoro, ve a ese hombre y lo llama por su nombre. Podemos pensar que si Jesús y Zaqueo ya se conocían, aunque la Biblia dice de que Zaqueo deseaba ver a Jesús. Podemos deducir que tampoco es probable que no se conocían. Y si esto fuese así, esta frase donde Jesús lo llama por su nombre es algo que me impacta, me llama la atención. Y esto nos deja bien claro de que Jesús nos conoce. Jesús, estimado amigo, te conoce a ti. Jesús, estimado hermano, también te conoce a ti. Jesús me conoce a mí. Él conoce nuestro interior, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestras acciones, conoce las intenciones de nuestro corazón, las intenciones de nuestra mente. Jesús lo conoce todo, porque uno de los atributos que nuestro Dios posee es que Él es omnisciente. Él lo conoce todo. Él mira nuestro interior, que en otras palabras lo podemos encerrar en que ante Él estamos desnudos. Nada le podemos ocultar. Y el salmista lo decía, que nada le es oculto a los ojos de Dios. En la necesidad que Zaqueo tenía de querer ver a Jesús, lo llevó a vencer ciertos obstáculos. 1, la multitud. 2, la mala reputación que él tenía. Y 3, su baja estatura. Pero ese deseo de querer ver a Jesús lo llevó a poder hacer hazañas que hoy uno puede decir, es fácil subirse a un árbol y poder ver a un hombre que uno quiere ver entre medio de la multitud. Pero si tomamos en cuenta todo el ambiente que rodeaba a Zaqueo, primero dice la Biblia que él era un hombre muy rico. Dice la Escritura de que era jefe de publicanos. O sea, tenía un buen trabajo, aunque era visto de malos ojos por los judíos, pero él ganaba bien, era un trabajo que estaba haciendo. Había llegado a acumular riquezas. Y usted sabe que una persona que en cierta manera ha logrado acumular riquezas y que nosotros comúnmente le conocemos como ricos, una persona con estas facilidades económicas, en cierta manera tienen bastantes limitancias para hacer cosas que sienten que no es conveniente hacerlas, como que no va a su estatus, a su nivel social o a su nivel económico. Estamos rodeados de árboles y una persona puede ganarse la vida cortando los frutos de los árboles y puede ganar una cierta cantidad que no le llevará a un sentido de poder suplir todas sus necesidades o las necesidades de su familia, pero que es un trabajo digno y por eso lo hace. Pero si esta persona tuviera un nivel de educación más grande, si esta persona tuviera un estatus social más grande y tuviera una solvencia económica fuerte, no se dedicaría a eso. No fuera esa su manera de ganarse el pan de cada día subiéndose a los árboles. Ahora, si Zaqueo en su nivel económico era rico, dice la Biblia, porque lo hizo, es porque fue impulsado por el deseo de querer ver a Jesús. Eso lo llevó a que él venciera, es posible, su mismo orgullo, que él venciera el creerse que era una persona de la alta sociedad. Ese deseo de querer ver a Jesús lo llevó a hacer esa hazaña, una hazaña en la cual él venció algunas dificultades. Una de ellas, la multitud. La segunda de ellas también era su estatura.
Esto significa que cuando hay propósitos en nuestra vida, siempre habrán dificultades, siempre habrán problemas, siempre habrán cosas que nos impiden llegar fácilmente a las cosas que nos hemos propuesto hacer o a las cosas que queremos hacer. Pero cuando hay un objetivo específico, hay una visión concreta, es importante que el trabajo que hagamos sea efectivo, sea arduo, sea duro y que venzamos todos los obstáculos que se puedan presentar en la vida. Y esto podemos aprender hoy de Zaqueo, que con el deseo de querer ver a Jesús, con ese propósito de ver al Maestro, él venció la multitud. Él venció su misma estatura. Y si lo vemos desde otro punto de vista, eran problemas que no estaban en su nivel, eran problemas que no estaban en una situación que él podía vencer, porque no podía decir en este momento voy a crecer un poquito más. Estaba fuera de él. Él podía decir, quiero que la gente se aparte porque tengo mucho dinero y con mi dinero puedo hacer muchas cosas. La gente no iba a hacerle caso en ese momento, pero ese deseo de querer ver a Jesús lo llevó a hacer una hazaña que es posible que solo un niño la haga, o con una persona con un propósito firme de lograr su objetivo. Y ese era el caso de Zaqueo. Un hombre que cuando el Señor estaba trabajando ya en su alma, comenzó a dar pasos dignos de arrepentimiento. Uno de ellos fue el propósito de querer ver al Maestro. El otro, subirse al árbol y no estar tanto pensando en que si se miraba bien en él, que era un hombre rico, o que si se miraba mal en él, que era un hombre que era visto de menos, o que era visto en poco, solo por ser el jefe de los publicanos. A pesar de todas las circunstancias que Zaqueo vivía, que Zaqueo pasaba, no en limitancias económicas, pues la Biblia dice que era rico, pero sí en las limitancias sociales, ya que la gente tenía un odio hacia él, tenía un desprecio hacia él por ser jefe de los publicanos y por trabajar en pro del beneficio del imperio romano. Pero se sube al árbol. Estando en el árbol, clavó sus ojos en Jesús. Pero llama mucho la atención que en ese momento, dice la Biblia, en el versículo número 5, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es bien interesante. Jesús lo llama por su nombre. Jesús le menciona el nombre y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. No solamente era el deseo de Zaqueo de ver a Jesús, sino que también Jesús tenía un deseo de ir a la casa de Zaqueo. Estimado amigo, Jesús tiene deseos de vivir en tu casa. Jesús tiene deseos de cambiar la tristeza que hay en tu familia, que hay en tu hogar, la necesidad que hay en tu hogar. Jesús tiene el deseo de vivir contigo, de morar en tu corazón, de morar en tus pensamientos, de morar en tu alma, de morar, vivir en tus sentimientos para darte vida. Él es la alegría, Él es el gozo, Él es la felicidad eterna. Jesús no solo era el deseo de Zaqueo, era el deseo de Jesús cuando alza su mirada hacia arriba y mira al árbol de sicómoro y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Si le menciona el nombre a Zaqueo, el Señor te conoce a ti. Y Él puede mencionar tu nombre porque tú no eres un extraño para Jesús. Es posible que entre tu familia, antes de que se mencione tu nombre, mencionen los nombres de todos los miembros de tu familia. Es posible que tu misma familia te vea de menos, o te vea en poco, o te menosprecie. Es posible que en la misma comunidad donde tú vives ni siquiera seas conocido. Es posible que en el lugar de trabajo te vean como una persona más, un empleado más.
y que no tengas la mayor relevancia. Y eso ha hecho que tu autoestima esté en un nivel bastante bajo, porque no eres conocido ante la sociedad, no eres conocido ni siquiera entre los mismos tuyos. Pero una cosa sí te digo, para Dios sí tú eres conocido, porque cuando estabas en el vientre de tu madre, cuando se estaban formando tus miembros en el vientre de tu madre, ahí mismo Jesús ya te estaba viendo. El Señor ya te estaba viendo. Él ya te había elegido, ya te había escogido, porque Él ahora lo que quiere es morar contigo, cambiar ese mal camino. Quiere darte felicidad, quiere darte amor, quiere darte gozo, un gozo eternal. Te pregunto, ¿crees que ahora, sabiendo esto, no tenía razón Zaqueo en esforzarse y subir ese árbol? Si tú leyendo esta historia hiciste alguna crítica negativa ante Zaqueo, en decir, demasiado, ridículamente se vio este hombre rico estarse subiendo un árbol solo para ver a un hombre, pero sabiendo de todos los beneficios que ahora sí entendemos que Zaqueo actuó de una manera muy justa, de una manera muy oportuna y de una manera correcta. Es necesario que tú, estimado amigo, también hagas lo mismo. Comiences a actuar de una manera correcta. Comiences a tomar decisiones de una manera correcta. Qué bendición más grande al saber cuál fue la actitud de Zaqueo cuando él escuchó que Jesús le llamaba por su nombre y le decía que descendiera deprisa, porque era necesario que Jesús posara en su casa. Esto nos enseña de cómo nosotros tenemos que actuar ante el llamado que Jesús nos hace. Estimado amigo, Dios desde tiempos te viene llamando. Zaqueo, cuando escuchó que Jesús le llamó, la actitud de él fue deprisa, deprisa, descendió y luego le recibió en su casa gozoso. Se sentía tan gozoso Zaqueo de tener a Jesús y de que Jesús lo haya tomado en cuenta, que ahora él, cuando llega a su casa, comienza y atiende a Jesús de una manera muy alegre. La gente comenzó a murmurar. Déjame decirte que en toda situación nunca se queda bien con las personas. Algunos te recomiendan algo, otros te critican por lo que no haces y otros te dicen que hagas algo. Cuando haces algo, te critican por hacer algo, y si no haces nada, te critican porque no haces nada. Nunca se queda bien con las personas. La gente ahora murmuraba y hacía énfasis a que Zaqueo era un pecador. Y ahora también criticaban a Jesús por posar en la casa de un pecador. Pero aquel hombre que era rico, que trabajaba para el imperio romano, que tenía un oficio que no era agradable para los judíos, ahora él se sentía alegre, contento, gozoso, que le dice al Señor que él iba a dar la mitad de sus bienes hacia los pobres, porque ya el amor de Zaqueo no estaba hacia las ganancias, hacia el dinero. Ya Zaqueo había encontrado algo tan maravilloso como es el amor de Cristo. Zaqueo había comprendido esa dimensión gloriosa de sentirse amado por Dios, y por eso es que le dice: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y ahora Zaqueo comienza a cumplir lo que la palabra de Dios dice, y le dice: y si alguno es robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso estaba en la Biblia, está en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 5, versículo 7. Ahora Zaqueo, que conoce a Jesús, comienza a aplicar la Biblia, pero comienza a aplicar la palabra de Dios, a vivir conforme a la palabra de Dios, después de que Zaqueo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Es posible que tú sientas que en tu vida nunca podrás cumplir la palabra de Dios, pero cuando ya conoces a Jesús, el mismo Jesús te guía por el buen camino, y ahora tu vida
será, tu felicidad será, el gozo de tu vida será obedecer la palabra de Dios. Estimado televidente, quiero invitarte a que siempre tomes en cuenta a Jesús, porque Él está dispuesto a morar en tu vida, a morar en tu corazón, a morar en tu casa. Quiere darte felicidad, quiere darte gozo, un gozo eterno. De manera que ahora el mismo Zaqueo estaba diciendo que el dinero no le importaba, que la felicidad que el dinero le daba no le importaba, porque para él lo más grande era haber conocido a Jesús. Lo más grande en este mundo es conocer a Jesús, y es al Jesús que hoy te presentamos. Que Dios te bendiga.